No, imagínate. Yo cuando vi eso, yo dije, no puede ser, o sea, con razón. Pero bueno, acá yo te voy a, o sea, yo te voy a Hablemos, colocar mi una amor, intro y fresco. Tú hablemos tranquilo. súper, exacto. Dice, bien. Coraima Torres, actriz y modelo venezolana, muy reconocida por todos esos exitazos de novelas que has tenido y que te han llevado a una trayectoria internacional. Es un gusto y una alegría para mí tenerte acá y sobre todo con esta hermosa casualidad de estar hoy entre valencianos. Ah, sí. Bueno, Luz, un placer para mí estar aquí, compartir contigo, conversar contigo. Y sí, qué dicha que no solamente sea venezolano, sino que además es valenciano con quien estoy hablando. Claro, Coraima, eso nos indica que obviamente acá vamos a tener un espacio de super conexión y por eso mismo vamos a arrancar con todo De una. y con estos motores vamos a retroceder de una vez al pasado y al tiempo y vamos a recordar esa Coraima de 17 años Ajá. Uy. que exactamente vivía un momento, o sea, de bastantes emociones y vivencias y que sin duda alguna acá partimos y nos recordamos un poco de ese momento y esa oportunidad en la que pisaste un primer set. ¿Y qué fue para ti eso? Ok, Un momento... lo pisé antes de los 17 eh, y siempre digo que me acuerdo porque lo pisé con un extra con Parlamento. Como empezamos, como todo, ¿no? Como mi texto era buenos días, pase adelante. Y yo sentía que eso era, ¿sí? Y me acuerdo la sensación de inexperiencia, la sensación de que todavía la siento en muchos sentidos. Y lo que pasa es que ahora uno la disimula y aprende también cómo a manejarla, ¿no? Pero entrar en un set de grabación, que claro, que tú eres muy joven, pero es esto, ¿no? Es como sentirse ahí expuesto, o sea, de aquí para acá pasan cosas, de aquí para allá pasan otras. Entonces, como sentirse en el medio de todo eso siempre es una sensación que te emociona, que te llena de sensaciones encontradas a veces, ¿no? Y se manifiesta a través de, en mi caso, de trabajar hacia hacerlo mejor para el lente. claro, y ahí sentiste que en ese momento estabas cumpliendo algo del destino o un salto al vacío, porque quisiste estudiar derecho en algún momento, ¿no? ¿Y qué representó para ti en este cambio eso? Yo siempre he dicho que la vida ha tomado las decisiones por mí, ¿no? Yo normalmente pues jamás pensé que me iba a ir de Valencia, empecé a estudiar en la Universidad de Carabobo, siempre fue como, bueno, hacía teatro y estudiaba teatro, pero no porque fuese de una forma profesional. En Valencia nunca fue profesional, siempre era porque eso me sumaba a las notas, porque además me gustaba como el proceso de búsqueda, de encontrarse con cosas, de no ser uno mismo, de estudiar por qué y para qué, ¿no? Y una de esas cosas me llevó básicamente porque mi hermana es actriz, porque mi hermana estaba en el medio, porque irse para Caracas en nuestro país siempre era como la capital, ¿no? Valencia es la mejor ciudad del mundo, pero Caracas era Caracas, no lo puedo negar, ¿no? Pero Caracas es la capital del país, estaba llena de posibilidades, llena de oportunidades, entonces pues uno se va para Caracas, mi hermana ya vivía allá, entonces digamos que yo sí fui como poco a poco, en eso tengo como patrones que se repiten, porque nunca fui como buscando un destino en particular, sino haciendo el viaje, no con un fin. Claro, no, maravilloso eso. Y eso obviamente como que nos hace llegar como a la pieza clave y digamos como una partida que fue el salto más grande, que es Cassandra. Claro. Que es inevitable no hablar de Por Cassandra y supuesto. hablar de Coraima Torres. Y pues para que quienes acá no lo identifican en este momento, que es muy raro que no sea así, pero pues Cassandra fue un exitazo y un fenómeno mundial que recorrió más de 100 países, 180 países creo yo, y se
se tradujo en unos 20 idiomas. En ese momento, cuando lograste llevar esa fase, en esa etapa de tu vida, ¿tú llegaste a lograr sentir lo que realmente estabas viviendo en ese momento? O sea, ¿qué significaba el peso de lo que venía? Y pues ahí pudiste reconocer, o sea, como lo que exactamente estaba por venir, precisamente, o sea, No, mira, normalmente nosotros... que te iba a cambiar la vida. Jamás. No, la verdad no, nosotros, de hecho, uno sí sabía que era un gran proyecto. ¿Sí? Primero Venezuela y Radio Caracas Televisión. Y Venevisión también, pero yo doy cuenta de la empresa donde trabajé, pues siempre había hecho éxitos. Siempre la televisión venezolana siempre era Un referente. y sí, era un producto, un tiro al piso, como decía. Siempre habían tenido éxito. O sea, Cassandra no fue que, sí, todavía estamos hablando de ella, pero digamos que en ese momento iba a ser un éxito más, como lo habían venido siendo todas las producciones de Radio Caracas Televisión, claro, o las de Venevisión. Entonces uno sí sabía, porque además era la señora Delia Fiallo, uno sí sabía, yo sí sabía que iba a ser un proyecto importante, ¿no? Y obviamente estaba emocionada. Jamás lo que sigue siendo, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros, ninguno, creo que voy a tomar la atribución de hablar por todos. Yo creo que nosotros no sabíamos que iba a ser lo que fue y lo que sigue siendo. O sea, yo jamás iba a pensar que yo 30 años después, ¿no? Iba a seguir. Yo acabo de ir el año pasado, fui a Belgrado, por ejemplo, a Serbia, ¿no? Y sí, todavía hablamos y me están esperando, se me dicen. Yo he hecho, y los han visto y han sido exitosos y gustan, pero seguimos hablando de lo que fue ese fenómeno, porque coyunturalmente creo que sí toca las nostalgias de las personas por X o por Y. Ya sea porque fue un muy buen momento como en Venezuela, que nos recuerda a una Venezuela posible, o en el caso de Serbia, que fue... El contexto mundial. Es otro. Cada quien tiene como una historia particular de la nostalgia que le genera ese producto. Sí, sí, de hecho, hasta para Estados Unidos tuvo un significado muy grande. Por supuesto. El uso de la novela en este proceso de pacificación. También. Lo cual es algo impresionante que ocurra, o sea, a lo que puede llegar el arte y lo que puede llegar una novela como esta. Y precisamente como que en ese proceso de vivir la fama también tiene como sus pros y sus contras, y con ella hay desafíos. ¿Cómo lidiaste con lo que significaba precisamente ser reconocida ya en el mundo? ¿Sabes qué pasa? Es que no quiero sonar como falsa modestia, sí, ¿no? Pero yo estaba metida 24/7 en un estudio de grabación. Yo terminé Cassandra y arranqué otra novela que además también fue muy exitosa en Venezuela, que era la primera vez que se hacían dibujos animados en televisión, ¿no? Entonces era nuevamente un reto. Y uno se la pasa todo el tiempo trabajando. Después me fui a España. Entonces digamos que yo sí sabía que lo que estaba haciendo era importante. Y para mí la fama y la proyección significaba como ese momento aterrador que es, ojalá que esto que vuelva a hacer les guste. O sea, ya me conocen, ya están esperando algo de mí, yo quiero suplir esa expectativa. Entonces, para suplirla, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más, tengo que exigirme más, ¿no? Y como que desde muy pequeña entendí que yo trabajo para la gente. Entonces, como que sí, vuelvo y repito, no quiero sonar a falsa modestia, pero la fama es una cosa que depende cómo te la creas. Yo trabajo para la gente. Yo quiero que a la gente le guste mi trabajo. Entonces, que si les gusta, pues gracias. Maravilloso, maravilloso. Y ahí podemos pensar entonces también, o sea, como que en esa fase de internacionalización, esa primera vez en la que te tocó trabajar fuera de Venezuela. Ajá. ¿Cómo fue? Emocionante. Sí, ya cuando trabajas fuera no solamente tienes como esa exigencia para ti, sino esa nueva experiencia que aunque sea igual, un set, aunque sea cine, teatro o televisión, aunque sea actuar, la cultura del sitio es diferente.
la forma de hacer las cosas. Así hagamos lo mismo y mi trabajo sea actuar. Las formas son diferentes. Entonces yo simplemente trato de aprender de esas otras formas. Y si sabes que hablando, que es lo que vamos a hablar, ¿no?, de la migración, ya no eres tú sola, ya representas, ¿sí?, ya eres o la venezolana o representas, ya sea por tu acento, por tu idiosincrasia, representas un país. Entonces la primera vez que uno sale y trabaja como en otro acento, con otra gente, con otra forma de ver las cosas, con otros horarios, ¿no? Ya es mucho más exigente y mucho más emocionante, digamos. Claro, no, excelente. Y nos comentabas que precisamente cuando tú llegaste acá, o sea, fue hace muchísimo tiempo, o sea, quiero que acá mismo nos comentes, o sea, cómo fue, o sea, replicando lo que acabas de comentar, ese momento en el que llegaste, cuánto tiempo. Ah, no, O sea, yo primero me fui a España, estuve en España, en Puerto Rico, y yo iba a regresar a Venezuela a hacer una telenovela. Pero no pude porque tuve como un accidente en la pierna y justo después, no me acuerdo, Pura Sangre, que se llamó, que fue un exitazo también en Venezuela, ¿no? Y entonces me llamaron y ya yo tenía que renovar el contrato con Radio Caracas Televisión. Todavía Colombia, hace tanto tiempo, todavía Colombia no había como despegado internacionalmente, ¿sí? Yo me acuerdo que en Venezuela la primera producción que pegó colombiana fue Señor Isabel, que fue así como que rompió todos los esquemas. Judy era pues la estrella más estrella en Venezuela y yo justo estaba trabajando con ella aquí en Colombia. Y entonces ella viajaba a Venezuela a hacer la promoción y porque pues era como wow, Señor Isabel, y yo estaba trabajando con ella. Entonces bueno, cuando yo llegué aquí fue una gran oportunidad que a mí me dio Colombia, porque el personaje que yo estaba haciendo salía como de ese rango de hacer una protagonista o un personaje femenino como... Yo siempre he dicho que Mariana es de los personajes que aman, que he hecho yo, más ampliamente, ¿sí? Más desinteresado, es el amor por encima de todo. Entonces, cuando a mí me hablan de la historia, que es de Bernardo Romero Pereiro, que en paz descanse, y Mónica Agudelo, y me hablan de Mariana, yo dije, yo la quiero hacer. Yo quiero hacer Mariana, yo quiero hacer Mariana. Entonces, claro, era no seguir en Venezuela y venirme para acá, que todavía no era una industria que estaba internacionalmente reconocida. Pero a mí me gustó tanto Sueños y Espejos, ¿no? Y claro, me están buscando precisamente porque aquí había sido un éxito Cassandra, ¿no? Era la única extranjera en un momento donde de verdad aquí creo que solo había venido Rudy, ¿no? Pero tampoco había muchos extranjeros aquí en Colombia. Y yo sí no renové contrato. Y no, yo no voy a renovar contrato, yo me voy para Colombia, ¿no? Claro, siempre pensando que en cualquier momento pueda regresar. Y llegué aquí y entré en un set con actores maravillosos, maravillosamente dirigida, ¿no? En una forma que sí, la televisión colombiana todavía guarda rastros de la forma que era antes, porque era mucho más, había más tiempo para todo, ¿no? hay cosas que se conservan, ¿no? Hay formas que conserva aún la televisión colombiana, como es el iluminar escena por escena, ¿sí? Pero en el tiempo que yo llegué mientras en Venezuela se hacían muchas escenas diarias, los decorados eran una tras otra, aquí no, aquí eran locaciones, ¿no? Eran pocas escenas diarias, se ensayaba cada una de las escenas varias veces antes de que quedara, y para mí sí era, porque sí era como, wow, ¿no? Era otro estilo, lo mismo, pero otro estilo, desde otro punto de vista, y yo sí me enamoré del proyecto, del protagonista. También, ¿no? De la ciudad, del país. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero muy bien, o sea, precisamente, y es que emigrar
es mucho más que cambiar de residencia a Coraima, o sea, sin duda alguna es un renacer, ¿no? Y tú comentabas todo lo que implicaban como estos cambios, esta adaptación, pero culturalmente hubo algún choque, o sea, ¿cómo fue el adaptar como incluso el acento mismo? Porque las novelas en Venezuela podían ser más libres del uso de nuestros acentos y quizás eso no pasaba de la misma manera acá en Colombia. Cuéntanos un poquito. Ok, en mi caso se justificaba, porque obvio, eso es una cosa de costumbre, ¿ves? Para el venezolano, el acento mexicano, por ejemplo, nunca nos ha molestado porque hemos crecido con eso. El colombiano creció con sus producciones. Sí, venían producciones venezolanas, mexicanas, entonces nuestro acento hasta ahora, sí, como que no era, No hacía tanto ruido. no hacía tanto ruido, ¿no? Entonces, y como aquí hay tantos acentos, como en Venezuela, aquí el colombiano tiene, cada región tiene como su acento. Entonces, a mí, mi acento lo justificaron porque ella era de Villavicencio, de los llanos venezolanos. Pasada cola. Listo, pasamos perfecto, ¿no? Entonces, eso estuvo. Yo ya me sentía como libre en la forma de hablar. Yo he corrido con mucha suerte porque nunca me han como obligado a hacer determinado acento, aunque estemos tan globalizados, sí, ¿no? El acento que tengo es porque yo misma me lo he creado. No porque me hayan obligado, digamos. O sea, es una cosa que me ha dado la migración. El trabajar en Perú, en trabajar en México, en trabajar en la Argentina, en México, sí, como que ha mutado, ¿no? Y que soy de acuerdo. Profesional también te obliga a eso, ¿no? Entonces como que no estás forzada en el sentido de por la sociedad colombiana o todas. Yo siempre he dicho países, que si tú vas a hacer un personaje, ¿no? Obviamente tienes que saber de dónde es, el entorno, la red que tiene a su alrededor. Sí, y eso pues lo estudias, lo aprendes, son herramientas que te dan. En mi caso pues pasaba eso, que si yo trabajé en la Argentina, pues entonces no era Argentina, ella era de Miami, ¿no? Okay. Ella llegó de Miami a Buenos Aires. Aquí ella llegó de los llanos a Bogotá. Entonces, claro, para uno le da un poco más de libertad y más tranquilidad a la hora de hablar. Como venezolana, lo que sí era importante para mí, así fuera de los llanos, era tratar de pronunciar las consonantes a la hora de hacer el personaje. Ya cuando dicen corten, ya uno habla como quiere, ya uno mete por supuesto, ya que, ¿no? Y culturalmente, pues sí, los modismos nuestros son diferentes. Claro. Sí, Colombia y Venezuela son países hermanos, pero cada quien tiene como su propia personalidad. Entonces, claro, además es que aquí, en el mismo país, los cachacos son una cosa, los costeños son otra, los del valle son otra, los antioqueños son, entre todos tienen su particularidad. Entonces, imagínate, estaba llegando con la particularidad. Sí, las groserías, las expresiones, todo era como, y los dobles sentidos, todo eso. Lo que pasa es que, claro, sí terminó siendo muy fácil para mí adorar este país. Sí, desde todo punto de vista, profesionalmente, yo me sentía muy agradecida y muy contenta de hacer a Mariana, después de hacer a Eugenia, aunque después me fui a trabajar afuera. Personalmente, pues me enamoré de la ciudad, me enamoré pues de mi compañero de trabajo en ese momento y me sentí muy a gusto aquí, tanto que pues mi hijo nació aquí. Claro, no, y eso es súper importante eso, porque yo le llamo a eso como esos instantes de luz que te permiten conectar con el país de acogida y que te hacen sentir que estás en el camino correcto. Y creo que eso es algo que evidentemente es lo que nos está contando, pero ¿hubo algún momento dentro de todo esto en lo que te llegaste a sentir incluso en casa? O sea, Colombia te llegó a hacer sentir en casa, ¿y cuáles fueron esos momentos que puedes recordar así como, bueno, por ejemplo a mí, yo voy a Santa Marta y yo siento que estoy en Mochima? ¡No me digas! O sea, puedo conectar fácilmente de esa manera y
y es como mi manera de reencontrarme un poquito con Venezuela desde la cercanía y lejanía que tenemos al estar tan cerca y lejos a la vez precisamente. Pero, ¿qué es eso que te hace sentir en casa a ti? No, mira, lo que pasa es que yo lo tengo desde otro punto de vista, ¿sí? Mi casa siempre la he llevado conmigo, ¿no? Porque desde muy pequeña, pues me ha tocado, ¿sí?, irme a Caracas, donde dejé mi familia. Entonces, mi familia, mi casa, mi sentido de pertenencia lo llevo conmigo, ¿no? Entonces, no hay un sitio en donde yo diga, aquí me siento como te pasa a ti con Mochima. No, o sea, a mí nada me va a hacer sentirme como me siento en Valencia. Claro. Sí, la única forma de yo sentirme como en Valencia es estar Es en que ya Valencia. Valencia es otra cosa. ¿No? Es como O sea, mis calles, sí. mi verde. Bogotá es muy verde y la adoro, pero mi verde, mi Valencia solo es eso. Que yo ya tenga sentido de pertenencia con esta ciudad, con este país, que mi hijo nazca aquí, que yo haya construido raíces aquí, aparte de las mías, es otra cosa. Que también que son más fuertes aquí, obvio, ¿no?, que las que puedo haber construido en todos estos países, donde además forman parte también de mí, de quién soy, de cómo soy, porque los quiero, adoré vivir en la Argentina, adoré vivir en México, Perú, ¿no?, en España, pero Colombia es la casa que yo hice, la casa que yo formé, ¿no? Entonces, aquí yo sembré sentido de pertenencia. El de Valencia es con el que yo vengo, con el que ya yo tengo incorporado, el que no voy a encontrar en ningún otro lado. No, y ni siquiera lo busco. No es una cosa que tenga una finalidad para ello, no. Cuando forma parte de mí y es quien soy, ¿no? Pero hoy por hoy tengo más tiempo fuera que adentro, he vivido más fuera que adentro, o sea, Sí, afuera claro. de Venezuela que lo que vivía allá. Pero eso me hace parte de quién soy y de cómo soy. O sea, mi hijo, por ejemplo, es exacto, o sea, representa eso. Él es colombiano, bogotano, pero creció con una mamá que mientras pudo, lo llevó las veces que se pudieron a Venezuela, tiene contacto con Venezuela, sabe de dónde viene, qué es. Eso no lo hace ni más ni menos venezolano, simplemente lo hace un colombiano que sabe que su mamá, que parte de él, de lo que es él, viene de otro país hermano, pero es otro país. Maravilloso. Precisamente me has mencionado en diversas oportunidades a tu hija y eso demuestra lo familiar que es Coraima. Y precisamente en otras oportunidades tú has comentado que tú muchas veces decidiste priorizar a la familia. Y priorizar a la familia en una fase como es la migración, dejar familia en Venezuela, estar en este caso, como comentas, viajando por el mundo prácticamente, no es nada fácil cuando dejas a la familia en Venezuela y no puedes mantener como esa misma cercanía, los abrazos, hacer comida juntos o tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lleva Coraima eso? ¿Cómo mantienes esa conexión con la familia, los que están e incluso con los que están acá? Yo siempre he dicho que yo no necesito a la gente al lado para sentirla cerca, ¿no? Ya sea porque me tenía que ir. Desde muy chiquita, pues no veía a mi mamá todos los días, pues estaba en Caracas, podía ver los fines de semana. Y fíjate que sí ha sido, pues he priorizado mis afectos, pero mi trabajo ha sido muy importante. O sea, con mi hijo, él pasaba 2 semanas aquí y 2 semanas donde yo estuviera. Con mi familia, pues se hacía eso, pero el vínculo siempre está. Entonces creo que como extranjero y como migrante, uno como que adopta herramientas para sentir ese afecto y para trabajar ese afecto, para que no mengue con la distancia, ¿no? Menos mal que pues yo soy de cuando no había celular. Bueno, Donde las llamadas internacionales eran, oh sí, rápido, sí, tía, y yo sí estoy bien.
ahora uno por lo menos lo tiene aquí, ¿sí? O sea, uno lo que pasa es que como que se agarra de todo Sí. para poder tener esa cercanía pues, que no la tiene porque pues migraste. Y no solamente eso, particularmente nosotros, que es que no es que se quedaron en Venezuela, sino que tengo toda la familia regada por todos lados. O sea, ya me queda muy poquito en Venezuela, pero Sí. la generación más joven que yo, pues toda se fue. Entonces es hacer el vínculo con la gente que quedó en Venezuela, hacer el vínculo con la gente que se fue para Estados Unidos, con la que se fue para Europa, los cambios de horario, ¿no? Como todo, y a ver dónde nos reunimos, dónde nos encontramos, pero saber que el hecho de que estés lejos no significa que no te sientas cerca. Que decía, tengo un libro de un amigo, Gianni Mastroianni, en Escocia, que se llama La Nación de los Platos Rotos, y es precisamente como esa narrativa de cómo los venezolanos, o sea, como que ya no es un plato partido en la mitad, sino que estamos distribuidos por todas partes del mundo, y de alguna u otra forma encontramos armar esas piezas Pues nos toca. de alguna manera. Exacto. Es exactamente lo que pasa. Pues Es nos parte toca. de nuestra realidad y bueno, es increíble cómo has sabido conectar el trabajo, el arte con la familia, y eso es algo que no todo el mundo logra con años. Y que tú nos lo estás expresando acá y que sé que a muchos les va a llenar de bastante emotividad. Y precisamente el arte es eso, o sea, representa un refugio, para ti también es una forma de conectar con la familia. Y ahí te pregunto, o sea, como que hoy estamos hablando de migración, hoy estamos hablando de movilidad, de una historia de una venezolana que ha traído y representado a Venezuela en este país y en el mundo con su arte, pero ¿cómo has llevado el arte como una plataforma también para visibilizar temas como este, como nuestra realidad como venezolanos y el de la migración en general, en un momento en el que el mundo ya no trata solo de la migración de los venezolanos, sino es una realidad global? O sea, Sí. ¿cómo lo has usado como una plataforma? O sea, ¿has llegado a visibilizar esto en otros espacios? O sea, ¿y de qué maneras? Pues siempre es dar... yo no digo que mi opinión, por ser mía, sea importante, ¿no? Es simplemente dar testimonio, ¿sí? Ser testigo de lo que nos sucede. Y una de las cosas que siempre me ha parecido clave es visibilizar el trabajo del venezolano con ayuda, en este caso, del colombiano, que es el que puedo dar cuenta yo. Cuando nosotros visibilizamos el venezolano que viene, que trabaja, que la lucha, que se esfuerza porque salió de Venezuela a buscar un presente, porque no ni siquiera buscar un futuro, sino que no tiene el hoy, y Colombia le abre las puertas. Y no solamente como país, le abre la puerta el hermano colombiano que lo ayuda. Entonces, cuando nosotros decimos un venezolano la logró, ¿no? Porque además no es fácil, ¿no? No es fácil. Sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa. Entonces, en todas partes, yo solamente puedo hablar de Colombia porque es de la que puedo dar testimonio porque estoy acá. Entonces, ese venezolano que la logró después de mucho esfuerzo, también la logró con un apoyo. Y un apoyo de un colombiano. Entonces, no solamente visibilizamos el venezolano que la logró, sino también visibilizamos el colombiano que se solidarizó con el venezolano y que lo ayudó. Y que al final el resultado de eso es beneficio tanto para el venezolano como para el colombiano. Y culturalmente, esa fusión va siempre a repercutir en mejoría para el país, en mejora para los seres humanos. Hoy por hoy, la culinaria, el arte, la música, todo eso está permeado por otra cultura, ¿no? Que ha hecho y ha modificado de cierta forma la cultura colombiana. Eso representa un avance, una evolución. ¿Sí? Porque nos salimos de nuestros límites y abarcamos otras cosas. Dice mucho el colombiano cuando acepta eso, y dice mucho del venezolano que sale y se esfuerza y lucha y trabaja para lograrlo. Así es. Entonces creo que el estar aquí, el hacerlo, el decirlo y el tener esta posibilidad es una cosa de la que yo estoy agradecida.
porque yo sí creo que es una forma de visibilizar lo que nosotros hacemos. Estamos aquí y estamos en todas partes, ahí remándola, trabajándola y llevando